Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Uma alegria estar aqui com vocês outra vez, depois de muitos meses, não? Assim que me tomou, hermanos, ou me tomaram como 17 horas manejando para chegar aqui. Se estamos ao norte de Califórnia, cerca de Oregon, 2 horas e meia para chegar em Oregon, depois de Sacramento, que é da capital de Califórnia, a 2 horas e meia para allá de Sacramento. Assim que nos tocou viagem muito largo, pero tranquilo, não houve nenhum problema e graças a Deus chegamos com bem. E estamos muito contentos, hermanos, de poder venir aqui em Phoenix outra vez. Porque, hermanos, já havíamos contemplado na fecha, não? ¿Se acuerdan? Como um par de meses atrás, íbamos a venir com vocês, pero não houve maneira, devido a muitos compromissos, e de aí, hermanos, que o pastor me pediu para encontrar outra fecha, e aqui estamos, por la gracia de Deus. Vamos estar el dia de hoje, hermanos, jueves, mañana, viernes, e todo el dia sábado, primero Deus. Assim que é uma boa oportunidade para invitar visitas, para que podamos ter, hermanos, uma comunhão com os hermanos, com as visitas, e passar um sábado feliz à casa de Deus. Bueno, hermanos, o temario, o pastor já mencionou, vamos estar estudando sobre a justificação por la fé. E é um tema muito bonito, hermanos, é a coluna vertebral de la salvação. Se não há justificação por la fé em nosso Salvador, não há como salvar-se, não há outra maneira. Assim que invitem muitas pessoas. Bueno, quisiera dar, hermanos, algumas notícias antes. Estamos um ano agora, em agosto, completamos um ano de estarmos preparando, hermanos, a Escola Madison. Durante muitos anos, talvez uns 5 anos, eu estuve predicando o temario de ir ao campo, salir de las ciudades. Pero eu, hermanos, tinha um problema porque eu estava dizendo a los hermanos para ir ao campo e eu mesmo estava na cidade. Então, hasta que um dia uma pessoa me disse: "Você está predicando para a gente salir, pero você não saiu." E isto me tocou e eu orei ao Senhor: "Ajuda-me a salir ao campo." E minha esposa foi a Brasil com os niños, e então estuve allá, creio que 4 meses ou 5 meses com a família de ella, porque todos nossos familiares estão allá para que os niños possam estar com a família. E de aí que quando lhe tocava regressar, minha esposa me disse assim: "Se você não sai da cidade, já não regressamos com você." Como? Se minha esposa disse: "Eu estou lendo um livro que é sobre a verdadeira educação, e eu não quero mais os niños em la ciudad. Se você não sai da cidade, não regressamos." Então, hermanos, agora sim me tocou mover-me. E de aí, hermanos, que nos movemos, estamos morando ou vivendo em uma cidade chamada Redding. É um lugar pequeno, é um pueblo. É um lugar, hermanos, rural. De minha casa eu posso mirar a zorra que passa aí todas as manhãs, os pavos selvagens, os venados, e há muitos animais aí. Há muitos pajaritos, um lugar muito verde porque tem muita água, muito rio. Este rio Sacramento é um rio enorme de grande, e assim que é muito verde todo, incluso
al verano, cuando es muy calor, muy caliente, aún sigue verde. Pero já compramos em agosto do ano passado, a finca são 380 acres. Se você vai ao redor, são 5 milhas. É muita terra. E não somente, hermanos, compramos uma finca muito bonita, com pasto, porque havia ganado aí, pero há miles e miles de pés de pinos. Um árvore, hermanos, gigante, que para abraçar, 2, 3 pessoas para abraçar, alguns árvores são muito grandes. Quem sabe 100, 200 anos de idade, um árvore deste, são muitos pinos. E de aí, hermanos, que nós estamos muito felizes porque uma terra que nos custou $400,000, hoje podemos tranquilamente dizer que vale muitos milhões esta terra. Assim que a família que nos vendeu já não queria nada aí. O Senhor morreu, se foi ao descanso, o jefe da família, e a anciana já estava muito vieja, muito adulta, e os filhos todos indo para a cidade, venderam assim de qualquer maneira para poder deshacer-se da terra. Assim que foi uma grande bendição. Esta semana começamos a agricultura, estamos também, hermanos, terminando um banho já, porque ao 30 do mês de julho queremos começar a escola de profetas. Ao 30 do outro mês de julho queremos já começar a escola de profetas. Bueno, foram chegando várias famílias. Chegou primeiro uma família de Washington, depois outra família de Houston, e aí vino uma família, outra família. Agora, meus irmãos, já temos várias famílias allá, vivendo aí, trabalhando. E esta semana vino uma família onde que o senhor é americano, não habla espanhol, e a senhora é hispana. Assim que estamos muito contentes porque este senhor, ele é especialista em fabricação de cabañas, e é o que necessitamos agora. Levantar cabañas para ser usada como dormitório, como comedouro e também como salas de aula para os estudantes. Assim que estamos muito contentes, hermanos, e de aí que agora já podemos dizer estamos ao campo. O lugar onde compramos há muita natureza, flores, pinos, venados. Um dia contei 30 venados, 30, uma manada, muitos venados. É um problema porque a la vez que plantemos, pues os venados comem todas as plantas, não? Há que poner jabón para poder ahuyentar os venados. Bueno, mis hermanos, los niños estão muito contentos e temos como que já uma finca com animais. Temos gallinas, agora tenho 8 pollitos assim chiquillos. Os niños estão encantados. Tem 2 gatitos, bebês e a perra que já tínhamos antes. Assim que os niños estão bem ocupados agora na vida rural. Estão plantando agora, minha esposa com os niños plantando tomates e aprendendo, não? Aprendendo como fazer as coisas. Temos muito que aprender todavia, apenas estamos iniciando todo esto, pero agradecemos a Deus, hermanos, porque nos está guiando. E esta semana vamos estar falando bastante, hermanos, sobre os peligros de la ciudad. Los peligros de la ciudad. E este momento, Satanás vai dar o último golpe, hermanos, a la iglesia de Deus. E temos que buscar um lugar de refúgio. Assim disse a sierva del Senhor, um lugar de refúgio. Leiam o Salmo 46 e disse o Salmo 91 também, hermanos. São salmos para el remanente, para a última hora, para que podamos preparar-nos. E disse a Bíblia, hermanos, 1000 cairão a tu lado, 10.000 a tu derecha, pero a ti não te tocará. Pero se não buscamos um lugar de refúgio, vamos cair junto com os impíos, porque vendrão muito pronto os juízos divinos. Bueno, mis hermanos, a nossa alegria é muito grande, porque logramos também, hermanos, uma outra coisa. Vocês sabem que por muitos anos, talvez que 30 anos, eu hago os produtos para a saúde, como suplementos, jarabes, pero eu tinha, hermanos, sempre um pé atrás porque tinha álcool. E orei muito ao Senhor.
Y ahora, hermanos, logramos, por la gracia de Dios, sacar el alcohol de las tinturas. Foi muito difícil, hermanos, foram muitos anos. Aún tenho uma pequena concentração para a conservação, mas já não com aquele sabor de álcool tão forte que quase emborrachava uno, agora não, agora está suave e agora a gente está super feliz. Mas os produtos seguem muito buenos de la mesma maneira. Assim que é uma boa notícia, não, hermana? Ajá, uma vitória, uma grande vitória. Pero agora estamos dando outro passo, hermanos, porque estamos para trazer estudantes, estamos para preparar agora aceites essenciais. Todavía não los temos, pero pronto vamos ter aceites essenciais. Lavanda, orégano, bueno, todos los limão, todo eso, los aceites essenciais. E também, hermanos, temos outra notícia. Estamos já para preparar agora lo que é a clorofila, aí mesmo donde compramos a finca. Tem muita alfalfa e vamos fazer clorofila de alfalfa. Amém. Para este ano, hermanos, temos um sonho e já queremos começar tão pronto que podamos, é que agora temos demasiado trabalho. Queremos começar a produção de la espirulina. Sí, hermanos, se requer de muita água e calor. Assim que podemos, o calor podemos prover com alguma máquina, não? Durante o inverno. E água temos em abundância. Este terreno que compramos, temos 3 poços d'água. Quando compramos, haviam 2 ao contrato, pero depois descobrimos outro poço. Pero um é comercial, assim, um poço muito grande, que pode abastecer quase uma cidade, hermanos, de tanta água que tem. Assim que temos água em abundância, temos 3 poços d'água. E de aí que vamos fazer um poço, um estanque para a produção de espirulina, hermanos, uma espirulina que seja limpa, porque essa espirulina que vocês compram aqui de outro lugar, essa tem derivado de vaca, pupu de vaca, e então se uno pensa que está comendo algo bem limpo, está comendo pupu de vaca, não? Pero esta que queremos hacerla, há uma maneira de fazer de maneira limpa, não como a que vendem ao mercado, que é, por dizer, entre comillas, contaminada. Há muitas coisas, hermanos, que hoje todo é um negócio. E por isso que agora devemos entrar à linha de produtos alimentícios para produzir produtos orgânicos e limpios, para que podamos ajudar a gente a ter boa saúde. Assim, hermanos, que temos muitas notícias. Estamos para abrir o 30 de julho, como mencionei, a Escola de Profetas. E quanto vamos cobrar, pastor, por la inscrição e também por la mensualidade? Nada. Zero. Amém. Estamos, hermanos, haciendo las indústrias para ajudar a pagar os estudos de los estudiantes. Queremos começar com varones, porque temos que trabalhar forte e já mais adelante para as damas. E ao mês de setembro, hermanos, queremos abrir a clínica. Amém. E quanto vamos cobrar para os enfermos poderem tratar-se? Nada. Por isso estamos trabalhando forte com as indústrias para poder manter os gastos da escola e da clínica. Amém. Hermanos, ¿usted cree que há alguém enfermo por aí hoje? Muita gente está enferma. Muita gente, hermano, está mirando escapar sua vida entre os dedos porque já não sabe o que fazer. E nós outros temos toda a luz para que podamos ajudar a gente. Decimos amém, irmãos? Assim que esta semana vou estar dando muitas notícias para vocês de como Deus nos está bendeciendo de maneira tão rápida. Porque, hermanos, aún temos mais notícias para este ano 2023, pero quero esta noite abrir a palavra do Senhor. Não sei se já estamos listos, pastor? Ou já? Ok. Bueno, hermanos, aí o dia viernes, sábado estaremos dando mais notícias, pero este momento queremos abrir a palavra do Senhor. O temário, como vocês escutaram esta semana, vamos estar falando, hermanos, sobre a justificação por la fé. Esta palavra, mis hermanos, é uma palavra técnica e pudiéramos, hermanos, gastar meses estudando esse tema porque é a espina dorsal, é a coluna vertebral de la salvação.
E de aí, hermanos, de não entender este mensaje, nós não vamos poder lograr alcançar, receber o sello de Deus. E não vamos poder também, mis hermanos, entrar em los portales del reino de los cielos, porque el que no tenga el manto de la justicia de Cristo, hermanos, está perdido, está en problemas con el cielo. Y de ahí, hermanos, que el Señor quiere que podamos entender su plan de salvación. ¿Decimos amén? Bueno, vamos con reverencia a abrir la palabra de Dios. Y el primer texto, hermanos, que vamos a leer esta semana vai ser Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1. Este capítulo, hermanos, es un capítulo poderoso, pero dice así, hermanos, el libro de Juan capítulo 1, dice así, hermanos, el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz, versículo 5, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieran contra ella. Dice el versículo 14, el mismo capítulo 1 de Juan, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué dice más, hermanos? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, hermanos, el mismo capítulo 1 menciona que Juan el Bautista habla algo de Jesús, aquel verbo, aquella luz verdadera, versículo 14, aquel verbo que fue hecho carne y habitó con los hombres, y habitó entre nosotros. Ahora lee el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, ¿qué dijo, hermanos? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabra de Dios. Amén. Queridos hermanos, este temario de esta semana, vamos a estar hablando de Jesús. Él es el verbo, Él es la luz. Estamos dando un temario ahora, hermanos, sobre la verdadera educación. Todos nosotros, hermanos, venimos de Babilonia, venimos del mundo, venimos de las tinieblas, venimos de la tradición humana. Y por tanto, cuando venimos a Cristo, el que está en Cristo, 2 de Corintios 5:17, es nueva criatura. Dice, las cosas antiguas pasaron, todo se hizo nuevo. Quiere decir, hermanos, el que está en Cristo tiene que nacer otra vez, tiene que ser reformado. Bueno, no, la palabra no es reformado, es recriado. Reformado es algo malo. Es recriado para poder entrar en el reino de la gloria. Por tanto, la verdadera educación, hermanos, es recriar el ser humano. Y de ahí, hermanos, que tenemos que aprender todo otra vez. Sabía que cuando venimos del mundo, ni siquiera sabemos tomar agua. No sabemos dormir. No sabemos hacer ejercicio. Y de ahí, hermanos, que no sabemos relacionarnos unos con los otros. Y de ahí, hermanos, cuando venimos a la luz, nosotros tenemos que ser ahora reeducados, desaprender todo lo que aprendemos mal y reaprender todo otra vez conforme la verdadera educación para que podamos entrar en el reino de los cielos. Pero, queridos hermanos, para que podamos hacerlo, necesitamos conocer el modelo. La educación del Antiguo Testamento no era, hermanos, una educación apenas de libros. La educación del Antiguo Testamento, mis hermanos, era un patrón de conducta moral, no solamente intelectual, pero moral también. No se aprendía apenas un libro, o sea, leer a un libro,
el maestro era el modelo de los estudiantes. Por eso, mis hermanos, que la verdadera educación empezaba en la casa, donde que la madre primero y después el padre eran los modelos que los niños debían copiar para crecer y salir a enfrentar el mundo y la vida. Entonces, mis hermanos, dice la Biblia que Cristo es el modelo, el verbo es la acción. Aquí dice, como leemos en Juan 1, Él era la luz verdadera. Y la luz, mis hermanos, es para iluminar, para alumbrar. Y no cualquier luz, es la luz verdadera. Por tanto, Cristo es el modelo correcto, el modelo perfecto. Por eso dice en Juan 13:5, yo os he dado ejemplo para que como yo hizo, hagáis vosotros también. Y de ahí, hermanos, que Juan nos dá o versículo que me gostaria esta semana discutir muito com vocês. Diz assim, hermanos, Juan el Bautista dice, e aqui el Cordero de Deus que quita el pecado del mundo. Quando Juan el Bautista usa a palavra Cordero, que lhe vem à mente? El santuário. El santuário. E aqui el Cordero de Deus, que quita el pecado del mundo. Hermanos, em essas poucas palavras, há poderoso mensaje. El santuário, mis hermanos, não era solamente lugar de adoração. El santuário também era lugar de educação. Estão comigo? El santuário. Você pode ler isso comigo. Vamos abrir em Ezequiel. Aqui diz assim, hermanos, em Ezequiel, a los últimos capítulos, aí está, que el santuário era lugar, mis hermanos, onde o pueblo de Deus devia ser educado. Capítulo, a ver aqui, capítulo 43:10. 43, Ezequiel 43:10. Tu, hijo de hombre, muestra. Hay outra tradução que diz enseña, pero esta tradução minha diz muestra. Muestra a la casa de Israel esta casa, está hablando del santuário, e qual seria o resultado de conhecer o santuário, esta casa de Deus. E avergüéncense de quê? De sus pecados e midan el diseño de ella. Quiere decir que el santuario no era solo un lugar del Shekinah, de adoración de la ley, pero era también, mis hermanos, una escuela. Y de ahí que el pueblo de Dios, al estudiar el ritual del santuario, los muebles del santuario, debía, ¿qué debían hacer? Avergonzarse de sus pecados. Hermanos, quando nós contemplamos a cruz, quando contemplamos a Cristo, quedamos com vergüenza, porque, mis hermanos, nós somos seres caídos, nós somos seres pecadores, nós somos seres depravados, e de aí, hermanos, que então temos que pedir perdão a Deus e pedir ajuda de Deus para não seguir pecando. Decimos amém? Amém. Agora, que significa? E midan el diseño de ella. Hermanos, esto significa que devemos usar el santuário como una regla de conducta para nuestra vida. Por eso dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Miren, mis hermanos, que tão interessante. Dice, devemos aprender a conviver uno com os outros. E andar de que maneira? Andar em santificação. Porque sem esto, nadie pode acercar-se a Deus. Então, o santuário, hermanos, tinha 3 compartimentos. O átrio, onde estava o altar de sacrifício, onde era imolado o animal. Tinha lugar santo, onde era hecho diariamente, hermanos,
una obra de intercesión y limpieza. Y de ahí, hermanos, el lugar santísimo, donde era una vez al año realizado la ceremonia final de limpieza y también de juicio. Ahora escuchen esto, hermanos, en este momento de la historia, ya no deberíamos estar en el atrio, ya no deberíamos estar en el lugar santo. ¿A dónde deberíamos estar nosotros, hermanos? Al lugar santísimo. Por eso, mis hermanos, que en este momento, la palabra de Dios dice así en Apocalipsis capítulo 14, un versículo muy conocido, dice el versículo 6, dice así, capítulo 14, versículo 6, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora escuchen el versículo 7, diciendo a gran voz. ¿Y qué dice el ángel, el primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque a la hora de su juicio ha llegado. Por tanto, mis hermanos, este Cordero, Él quita el pecado. Pero este Cordero también, hermanos, Él se va a levantar para juzgar a aquellos que no le aceptaron para serem quitados sus pecados. Por eso la obra de justificación por la fe, hermanos, es importantísimo que la entendamos nosotros ahora para poder predicar a la gente de afuera. Todos, hoy vamos a ver, hermanos, y de hoy a sábado, todos calificamos para ir al cielo. Pero ninguno califica si no acepta el Cordero. Amén, hermanos. Entonces, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 6, el versículo 17 dice así. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Porque el gran día de la ira del Cordero es llegado, ¿y quién podrá estar parado? Hermanos, el día de la ira del Cordero ha llegado, ¿y quién podrá estar firme? Este Cordero, mis hermanos, se va a levantar. Este Cordero va a sentar a la silla de juicio. Por eso que Apocalipsis 14, 7 dice así, mis hermanos, dice, temed a Dios y dadle gloria, porque es llegada la hora de su juicio. Y dice ahí, hermanos, a la cita de 6:17, porque llegó el gran día de la ira del Cordero, ¿y quién podrá estar parado? Queridos hermanos, entonces este Cordero, ahora Él está para salvar. Pero este Cordero se va a levantar contra aquellos que no le aceptaran. De ahí, hermanos, que el pueblo adventista tenemos un mensaje solemne para predicar al mundo en este momento. La palabra de Dios, hermanos, menciona el versículo más conocido de la Biblia. ¿Cuál es? Esto, Juan 3:16. Vamos a abrir ahí el versículo más conocido de la Biblia. Pastor, dígame a qué horas tengo que terminar, porque yo aquí puedo ir como Pablo hasta la medianoche. Sí, para que pudiera. Ok, 1 hora? Oh, excelente. El pastor es misericordioso conmigo. Sí. Dice así, hermanos, 3:16. Juan 3:16. Especialmente las visitas quisiera pedir que lean con bastante atención. Aquí está el centro, hermanos, del mensaje de esta noche. Dice así, porque de tal manera, no de cualquier manera, dice de tal manera que amó Dios al mundo, que hizo, hermanos, Dios el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que algunos que en Él creen, no, ustedes están despiertos, para que todo aquel que en Él cree, que dice la Biblia, hermanos, no se pierda, pero que tenga vida eterna. Amén. ¿Cuántas personas califican para el cielo, hermanos? Amén. Todo aquel que cree en ¿quién? En el Hijo unigénito.
Ahora escucha, no termina ahí. No termina ahí. Versículo 17. Dice así, ¿por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? Versículo 18. Y el que en él cree no es condenado. Agarremos la idea, hermanos. Quien cree en el Cordero, quien cree en el Hijo, no es condenado. Porque no ha, porque el que en él cree no es condenado, correcto. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, ¿quién vino aquí, hermanos? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Cuántos podemos ir al cielo? Todos, todos. ¿Pero qué debemos ir al cielo? Pagar una inscripción para ir al cielo. Oro, plata, ¿cuál es la manera de entrar en el cielo? Creer, muy bien. La salvación, por tanto, es por la fe. ¿Creer en quién? En el Hijo del unigénito, el unigénito Hijo de Dios. Queridos hermanos, ahora el que no crea, que no tenga la fe, ya está condenado, dice el apóstol Juan. ¿Por qué? No tiene permiso para entrar en el cielo. Ahora viene un detalle, hermanos. El pueblo adventista recibió la luz completa. Pero a lo largo de los años, Satanás, mis hermanos, ha colocado una trampa muy grande en el adventismo. Y estamos mirando cómo el enemigo está torciendo el plan de salvación. De manera, mis hermanos, que la salvación, que era una salvación activa, ahora, mis hermanos, está en el terreno del mundo evangélico en una salvación pasiva. Usted dice, pastor, eso está confuso. Explica mejor. Vamos paso a paso esta noche. Porque esto, mis hermanos, no es tan fácil y tan rápido de explicar. Todos los pioneros adventistas creían, hermanos, que la salvación es un proceso que empieza al momento. Cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, empieza un proceso de transformación, de reforma, de cambios. Y eso es muy sencillo, porque Jesús, cuando allá en Juan curó a aquel enfermo, ¿qué le dijo? Juan 5:14. Vete y no peques más. De ahí, hermanos, que Jesús, cuando encuentra un ser humano, empieza un proceso de transformación. ¿Están conmigo? No es al milenio o a la eternidad. No, hermanos, al mismo momento que una persona acepta a Jesucristo como su Salvador y la persona es sincera, en este momento empieza un proceso de cambio, de transformación. Entonces, el que fumaba ya no debe seguir fumando. El que tomaba café já não deve seguir tomando café. El que tomava alcohol já não sigue tomando alcohol. El que tinha 2 famílias tem que decidir-se por sua família e ser fiel a sua esposa ou a seu marido. E de aí, hermanos, que quando uma pessoa acepta a Cristo, ella agora é uma nova criatura. Ella sofre um cambio a partir do momento em que ella encontra o Senhor. Vou ilustrar algo. Eu cheguei em tempo, pero vamos imaginar que cheguei atrasado, ok? Bueno, e se chegar atrasado, tenho uma excusa, eu vindo de muito lejos. Pero vamos dizer que cheguei aqui meia hora atrasado. E o pastor me pergunta aí a la puerta, pastor, mira, la hora. E eu lhe digo assim, pastor, você não me vai crer, eu venia com meu carrito aqui a la calle 10 e venia corriendo, de repente vino una troca de 18 llantas y cuando me vi, me reventó mi carrito, salí por abajo, no sé cómo estoy vivo. Y él me mira que no tengo ninguna reunión, ni mi ropa, ni sucia no está. ¿Me va a creer el pastor? Hermanos, entonces,
Quando decimos ao universo, eu aceptei a Jesus, mas eu sigo fazendo todo o que hacía antes. E eu sigo mentindo. E eu sigo com cara de limão, enojado, rudo. E eu sigo desonesto, sigo intemperante. E digo que sou cristiano. ¿Será que o universo me vai creer? Hermanos, uma pessoa quando acepta a Jesus, é um poder muito maior que uma troca de 18 llantas. Dice assim o livro de Romanos, abra a palavra de Deus, capítulo 1. Esta semana vamos ver, hermanos, que a justificação por la fe não é uma broma, não é uma sencilla doutrina, hermanos. Isso é algo tremendo. Capítulo 1, versículo 16 del libro de Romanos, mira lo que Pablo menciona sobre isso que estamos hablando. Dice assim, hermanos, porque não me avergüenzo del evangelio, porque es que, hermanos, potencia de Dios para la salvación, para la salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Poder. Esta palabra poder, dinamis, de ahí viene la explosión que entendemos cuando pensamos a la palabra dinamita, y reventa la roca y derrumba un edificio. Eso es poder. Este evangelio, hermanos, es ¿qué? Poder. Pero no poder humano, porque ahí sería un poder muy pequeño. Es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Es el poder de Dios para la salvación. Por tanto, decir que yo soy un cristiano y sigo una vida mundana, y sigo con ropa mundana, y sigo con comida mundana, y sigo con música mundana, ¿soy yo un cristiano? No. Por eso, hermanos, cuando vamos a la palabra, el apóstol Pablo recomienda algo interessante em 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 1, e mira lo que o apóstolo Pablo lo menciona com muita atenção, hermanos. Leamos este versículo, porque diz assim, 2 de Coríntios 6, 1, assim pois nosotros, 6:1, assim pois nosotros como colaboradores suyos, os exortamos também a que não recibam en vano la gracia de Dios. ¿Cuál es el peligro de recibir la gracia de Dios, hermanos? En vano. Ahora usted que entiende mejor español que yo, ¿qué es en vano? De balde o sin importancia. Sí, sin importancia. Por tanto, como colaboradores de Dios, como siervos de Dios, dice Pablo, os exortamos que no recibáis la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, tiene un nombre, es el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque, mis hermanos, si nosotros aceptamos el Evangelio y nos bautizamos y aceptamos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y seguimos mundanos, es en vano lo que estamos haciendo, una broma, una burla del reino de Dios y del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, ahora, escuchen esto. Bueno, me gustaría predicar aquí una semana para ustedes. No sé si el pastor le va a gustar, pero... nosotros, hermanos, tenemos un tema de que la última generación de cristianos tiene que ser una generación distinta, diferente. Y usted va a decir, pastor, ¿cuál debe ser entonces la conducta de la última generación? Escuchen esto. Nosotros estamos, hermanos, para terminar el tiempo del juicio de los muertos. Y se va a empezar el juicio de los vivos. ¿Y cuál es la diferencia? Es que los muertos, hermanos, ya decidieron su vida. Un muerto no puede decir así, ay, me arrepiento de mi vida, yo quiero regresar a cambiar, yo voy a ser fiel al diezmo, yo voy a ser temperante, yo voy a ser... No, el muerto ya no tiene esta oportunidad. Tenemos una sola chance, dice en Hebreos 9:27, y de ahí vamos al juicio. Un muerto no puede decir así,
Oh no, yo era creyente todo el tiempo a la iglesia, yo me arrepiento, quiero ir al mundo, aprovechar la carne. El muerto no puede, ni para un lado ni para el otro, hacer cambio. El muerto está sellado. ¿Están conmigo? El muerto está esperando el día del juicio. Pero con los vivos hay un problema. Porque ¿qué tal, hermanos, si yo me entrego al Señor, llevo una vida de consagración, leo la Biblia, voy a la iglesia, hago trabajo misionero, doy el diezmo, regreso a hacer todo lo que Dios manda, y Dios dice, ok, este es mi hijo, y me sella con su sello. Pero yo estoy vivo. ¿Y qué tal ahora si me enamoro por ahí de otra persona, empiezo a robar, empiezo a mentir? Pero yo ya estaba sellado. Yo ya estaba confirmado para el cielo. Por tanto, hermanos, Dios tiene ahora un problema para juzgar los vivos, porque los vivos pueden cambiar de idea enquanto está vivo. El muerto no puede hacer esto. Por tanto, Dios entonces tiene que sellar los vivos al momento que este ser alcance un pico. Y este pico, hermanos, o nivel, puede ser tanto para la perdición como para la salvación. ¿Están conmigo? Sí. Usted va a decir, pastor, ¿y dónde está esto en la Biblia? Bueno, vamos a ver algunos textos. Y unos textos, hermanos, algunos son poderosos. Un texto que yo tengo, hermanos, de memoria, es el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Dice así el apóstol Pablo, por tanto, Hebreos 6, 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, no echando otra vez el fundamento, perdón. A Edelera ya no está dando cierto. Vea la Biblia. Dice así, hermanos, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo dijo que nosotros ya no podemos estar, hermanos, en la base de la doctrina. Ya no podemos, hermanos, estar apenas leyendo el Salmo 23. Esto era cuando recibimos la luz. Ahora, mis hermanos, nosotros ya debemos estar como adultos comiendo comida orgánica integral. Ya no podemos estar tomando lechita como un bebé o atolecito. Nosotros ahora debemos, hermanos, como adultos, ir a la perfección. ¿Están conmigo? Ahora, esta palabra incomoda a los teólogos. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque este es el gran problema que ha entrado en el adventismo. Por eso la doctrina de la justificación por la fe, que es el mensaje del tercer ángel, esto voy a leer esta semana, es una doctrina que debemos entenderla bien ahora en este momento. Porque, mis hermanos, esto es lo que nos va a preparar para recibir la lluvia tardía y dar el fuerte clamor o el fuerte pregón. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo dijo, vamos adelante a la perfección, porque si vamos a entrar al tiempo del juicio de los vivos con imperfección o cargando pecado, nosotros no podremos, hermanos, lograr alcanzar el sello de Dios. Hermanos, yo pudiera seguir con la Biblia porque esta Biblia está rica de versículos, pero el tiempo me gana y yo quiero leer un poco el espíritu de profecía con ustedes. Para que podamos, hermanos, entender bien este tema, yo quisiera arrancar con el espíritu de profecía con un tema que está, con un texto que está en el libro Eventos del Tiempo Final, página 83. Dice así la sierva del Señor, hermanos, en este libro. Este libro ha cambiado mi vida, hermanos. Este texto dice así, a la página 83, Eventos del Tiempo Final. Manuscrito 7 del 24 de agosto de 1850. Pongo atención a esas palabras. Dice así, vi, es una visión que tuvo la sierva del Señor, vi que los esfuerzos de Satanás son más poderosos que nunca, porque sabe, ahora o que es que Satanás sabe? Porque sabe que su tiempo es corto y que el sellamiento de los santos los pondrá más allá del alcance de su poder. ¡Wow!
Hermanos, dice aquí que Satanás sabe algo que los pastores adventistas no saben. Satanás sabe, voy a leer otra vez porque ahí está literalmente esas palabras, porque sabe que su tiempo es corto y que el sellamiento de los santos los pondrá más allá del alcance de su poder. Ahora le hago una pregunta a los que conocen un poco la doctrina. ¿En qué momento vamos a ser sellados? ¿Antes del cierre de la gracia o después del cierre de la gracia? Antes, aquí ustedes están bien educados en la doctrina. Hablaron todos antes. Por tanto, mis hermanos, Satanás sabe algo, que nosotros al momento de recibir el sello de Dios, del Dios vivo, vamos entonces estar fuera del alcance de su poder, porque Satanás nos va a dar, hermanos, un dardo, otro dardo, y no nos va a poder afectar más. Ya vamos a estar más allá del alcance de su poder, y esta semana, hoy no, pero mañana tal vez voy a hablar, hermanos, de la importancia de la temperancia, porque quien vence el apetito pervertido va a vencer todas las demás tentaciones de Satanás. Así está escrito. Dices, pastor, yo nunca escuché esto. Sí, pues yo voy a leer este texto. Entonces, hermanos, sigo leyendo aquí, dice así, ahora obrará el enemigo, ¿no? Ahora obrará de todas las maneras posibles, intentará lograr mediante todas sus insinuaciones que los santos estén desprevenidos. Miren, mis hermanos, si duerman en la verdad presente o que duden de ella, para impedirles así que sean sellados con el sello del Dios vivo. También vi, dice aquí, que dentro de no mucho Satanás aparecerá casi en forma humana y que sus ángeles estarán todos alrededor de ellos buscando alguna manera de devorarlos. Aquí está hablando de la quinta trompeta, Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 adelante. Entonces, hermanos, miren, si esto es verdad, y yo creo que es verdad, hermanos, aquí tengo poco espacio para mi biblioteca. Es que tenho vários livros aqui que quisiera compartilhar com vocês. Eu quisiera, hermanos, buscar um livrito muito conhecido aqui, este aqui, mira, El Conflicto de los Siglos. El Conflicto de los Siglos. Mira lo que dice, hermanos, la sierva del Señor en este libro al respecto del día en que nosotros estamos viviendo. Conflicto de los Siglos, página 544. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. ¿Cuál es el día de hoy, hermanos? Es la fiesta ¿de qué? De la expiación, Yom Kippur. Cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas arrepentiendo de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados de su pueblo. ¿Qué debía el pueblo de Dios hacer en el día de expiación? Afligirse. Es el único día, hermanos, que encontramos al Antiguo Testamento cuando era obligatorio, no era una opción, el ayuno. Era obligatorio ayunar. No hay un mandamiento a los 10 mandamientos que dice que tenemos que ayunar, pero el día de expiación, el día, mis hermanos, de Yom Kippur, era un día de ayuno. Nadie pudiera faltar a aquella reunión, era una santa reunión y de convocación. Y de ahí, hermanos, que todos debían, dice aquí, afligir sus almas arrepintiendo de sus pecados. Ahora viene una pregunta. ¿Y cómo yo puedo arrepentirme de mis pecados? Porque el arrepentimiento usted no produce. Usted no puede ir a la casa y decir, bueno, hoy me voy a arrepentir de mis pecados. No, la Biblia dice que este es un don de Dios. Entonces, ¿cómo usted puede hacer? Hay una manera. Y la única manera, hermanos, de poder arrepentirse es cuando usted contempla el Cordero de Dios que fue inmolado y que quita los pecados del mundo. Amén. Aquí tiene agua, gracias. Sí, tiene, aquí tiene, gracias. Sí, muy amable. Hermanos, la única manera de que usted puede arrepentirse de tus pecados es cuando usted contempla a Jesús. Amén. Y de una vez que usted pierde los ojos del Cordero,
você se transforma outra vez em carnal, em mundano, em um depravado outra vez, igualito, pior que antes. Por eso, hermanos, que la doctrina de la justificación por fe es una doctrina, mis hermanos, al presente continuo. Todos los días, no hay un día de descanso, no hay una semana de descanso. Todos los días yo tengo que mirar al Cordero para que yo pueda, mis hermanos, entristecerme por mis pecados y recibir la gracia del perdón divino. Amén. Entonces, mis hermanos, por eso que vai haver um grupo que vai salvar-se, porque receberam a luz e entenderam que a salvação não é a igreja. Os judíos, hermanos, pensavam que a salvação era agarrar-se a los cuernos aqui do altar e de esta maneira o templo era o amuleto, ¿me entiende a palavra amuleto? Para os judíos, o templo era o amuleto, e eles agarrar-se ao altar era como dizer: estou salvo, nadie me pode tocar. E pereceram, hermanos, 1,5 milhão de judíos com esta doutrina falsa, pensando que a presença de um edifício era sua salvação. E agora, mis hermanos, el pueblo adventista, estamos cayendo a la misma trampa de que si estamos, hermanos, con nuestro nombre a la conferencia, ya tengo garantizado el reino de los cielos, cuando la salvación, hermanos, en la Biblia es una persona, es el Cordero que fue inmolado por nosotros. ¿Decimos amén? Por eso, hermanos, ahora, al estudiar la verdad presente, como dice Apocalipse 14, disse que vai haver 144,000 que estarão sobre o mar de vidro e foram a la vitória. E qual era a razão? Qual era a causa de la vitória? Disse a palavra em Apocalipse 14:5, porque eles seguiram o Cordeiro a donde quiera que o Cordeiro vá. Não seguiram a organização. Eu não estou em contra da organização, nem contra a igreja, nem contra o pastor, mas a salvação está na persona de Jesus. Ele é o líder que abre as portas do cielo. Por isso, mis hermanos, o apóstolo Pablo, casi me dá ganas de regressar a la Bíblia outra vez, allá em el livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e 2. Bueno, déjame ler, hermanos, porque é a palavra del Senhor, a esto venimos. Dice así Hebreos capítulo 8 y el versículo 1 dice así: ahora bien el punto principal, quiere decir el más importante de todo. Ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos que, hermanos, tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El día sábado, nosotros vamos a estudiar, hermanos, esto que acabo de ahora mencionar en Hebreos 8, 1 y 2, porque, mis hermanos, el mundo evangélico está todavía en el atrio adorando un cordero muerto. El mundo evangélico protestante está en el atrio todavía adorando un cordero muerto. Pero el pueblo verdadero de Dios debe, hermanos, seguir el cordero, porque el cordero entra al santuario y ya no está en el lugar santo. Vamos a ver sábado esto, ya está en el lugar santísimo. Y ahora, mis hermanos, el sumo sacerdote, por los méritos de la cruz, que foi imolado como um cordeiro, ele está intercediendo por nosotros a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Que bonito poder entender esto. Porque esto, mis hermanos, me dice que eu adoro um Cristo vivo, não um Cristo morto. Amém? Um Cristo vivo, Ele está vivo agora. E Ele, mis hermanos, já não está na cruz. Ele passou por la cruz apenas aquela tarde de viernes e já saiu, hermanos. Ele não está já na cruz. Ele está agora vivo em el cielo, intercedendo por nós outros. Agora, entender a justificação por fé é entender que Jesus tem poder para levar-me a viver uma vida de santificação. O mesmo livro, hermanos, Conflito de los Siglos, el mismo libro, Conflito de los Siglos, dice así, hermanos, hablando de esta hora que estamos viviendo ahora, el día de expiación, dice así: de la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, ¿cuándo, hermanos?
Ahora, en los pocos días que nos quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Sigo más, dice, hay que escuadriñar honda y sinceramente el corazón, hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profecía. ¿De qué está hablando aquí? Espíritu liviano y frívolo. Laodiceia. Um espírito laudicense, hermanos, de tibieza, de desânimo, de vivir com um pé na igreja, outro pé em el mundo. Já disse, não podemos ser desta maneira. Sigo lendo, disse assim, empenhada luta espera a todos aqueles que querem subjugar as malas inclinações, que tratam de dominá-las. A obra de preparação, disse aqui, é individual. Não somos salvados em grupos. La pureza e la devoção de uno não suplirá a falta de estas calidades em outro. Se bem que todas as nações devem passar ante o juízo de Deus, sin embargo, ele examinará o caso de cada indivíduo de um modo tão rígido e minucioso como se não houvera outro ser em la tierra. Cada qual, escutem isto, está falando de los 144,000, disse, cada qual tem que ser provado e encontrado, escucha isto, sem mancha e arruga, nem coisa semelhante. Como serão os 144,000? Sem mancha nem arruga. Por isso, hermanos, agora, em este momento, devemos entender o plano de salvação. Porque, meus hermanos, em este momento, talvez pronto nosso nome vai ser passado em el cielo. E de não entender a justificação por la fé, nós, hermanos, vamos ser como qualquer impío. Abaixo, em esta mesma página, 544, disse, solenes são as cenas relacionadas com a obra final da expiação. Incalculáveis são os interesses que esta envolve. O juízo se lleva agora adelante em el santuário celestial. Esta obra se viene realizando desde há muitos anos. Pronto, nadie sabe quando les tocará ser juzgado a los vivos. Queridos hermanos, entonces, eu vou a la página 680 deste mesmo livro. El día sábado vamos mais profundo, pero já vou ler este texto agora antecipado. Dice assim, página 680, Conflito de los Siglos, dice, agora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. ¿Cuál debe ser nuestro blanco? Tratar de llegar a qué? ¿Cuándo? ¿Después del milenio, antes del milenio o ahora? Ahora. Leiam, hermanos. No esperen ya que venga sermones masticados. Leiam. Dice ahora, mientras todavía hay gracia, ¿no? Dice, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Ahora voy a leer algo importante, porque aquí hay un punto de conflicto muy grande, porque vamos a estar hablando sobre la justificación por la fe, y hay muchos teólogos que están diciendo, hermanos, que Jesús vino a la naturaleza de Adán antes de la caída. Y ahí, hermanos, este es un problema para nosotros, porque si Jesús no vino a la naturaleza humana caída que yo tengo, entonces, ¿cómo Él va a ser mi Salvador? Él no me puede entender. Él no puede entender cuando yo, por decir, me entrego a pecar, porque Él no pasó por esto. No, hermanos, ese es un error teológico. Ahora escuchen esto, lo que voy a leer aquí. Dice así, a la página 680, dice, nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. ¿Cómo es? Allá en Juan capítulo 14 dijo Jesús así, ahí viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada conmigo. Hermanos, dice así que nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Entonces esta semana, hermanos, tenemos que aprender a seguir el modelo. Si Jesús pudo vencer y si Él vino a la naturaleza humana, también debemos aprender cómo vencer.
como Él venció. ¿Decimos amén? Ni siquiera en pensamiento. Entonces, hermanos, el pecado se origina en el cerebro, a los pensamientos. Y de ahí, hermanos, a través de los sentidos, el enemigo nos lleva a pecar. Por tanto, mis hermanos, aquí dice claramente, dice, Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia por meio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo dice de sí mismo, al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él, escuchen esto, hermanos, y no hubo en él nada, y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Ahora dice aquí, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Hermanos, escuchen esto. Jesús vino de arriba. Y ahora, hermanos, Él vino al lugar más bajo que pudo para salvar a la raza humana. Porque nosotros estamos muy bajos. Nuestra naturaleza es carnal, es pecaminosa, es pervertida, es idólatra, es intemperante, somos seres depravados. Por tanto, el Señor, para ser el Salvador de la raza humana, Él tenía que bajar a lo más profundo que pudiera para agarrar la mano del último que está enterrado al mayor pecado que hay. Por tanto, Él, para ser el Salvador de la raza humana, Él tuvo que bajar de la pureza, de la santidad, de la luz, de la gloria y caminar en un mundo oscuro, un mundo pecaminoso. Y de ahí, hermanos, que esto para Jesús, ¿fue fácil o fue difícil? Súper difícil. Porque Él era un ser puro, acostumbrado a la luz, a la gloria. Y otra, Él es el mero del universo. Él tuvo que tomar una naturaleza humana y aún caída. Él ahora, mis hermanos, tiene que contemplar un ser puro y santo, contemplar el pecado, contemplar el sufrimiento, la desgracia. Para Él fue difícil mantenerse a este nivel de la humanidad tan bajo. Ahora le hago una otra pregunta. El Señor nos quiere levantar de la miseria del pecado a un nivel tan alto de santificación, gloria y luz. ¿Va a ser para mí y para usted salir de tan bajo, ir tan alto, fácil o difícil? También es difícil. ¿Están conmigo? Eso no es fácil. Porque ahora estamos mirando los predicadores modernos, acepta a Cristo y usted ya tiene la salvación. Claro que es una media verdad porque así es el camino de entrada. Esa es la puerta de entrada, no hay otra. Esta es la única puerta de entrada, pero mis hermanos, escuchen, miren para mí, este es apenas el primer paso. ¿Están conmigo? Porque ahora, mis hermanos, que acepto a Cristo, yo tengo que caminar con Él, yo tengo que obedecerle, y de ahí, hermanos, esta segunda parte, las iglesias no están predicando, porque hay 3 partes, hermanos, del santuario, y esta es una escuela que tenemos que aprender. La primera es el atrio, donde hay perdón o justificación, que es la palabra técnica para la misma obra. Perdonar o justificar es el proceso de reiniciar con el Señor otra vez, porque rompemos nuestra relación con Dios por el pecado, pero Dios quiere perdonarnos. Pero cuando Dios nos perdona, ahora viene la segunda parte del proceso. Porque yo, aunque estoy perdonado, pero estoy contaminado, estoy sucio, estoy depravado, estoy caído. Dios quiere perdonar, borrar mis pecados, borrar mi vida de errores, borrar mi intemperancia, borrar mis pensamientos malos, mis actos pecaminosos. Pero ahora Dios tiene una otra tarea, hermanos, que es limpiarme de mis pecados. ¿Están conmigo? Entonces, la primera parte es perdonar. Usted está perdonado. Todos tus errores pasados, usted mató a alguien, usted robó, mintió, usted tenía odio, todo está perdonado. Pero Dios ahora te quiere dar poder para no seguir pecando de ahora adelante. ¿Están conmigo, hermanos?
Então, esta é a segunda parte chamada santificação. Por isso, Hebreus 12:14 diz: seguir a paz com todos, e a santificação, sem la qual nadie verá al Senhor. Agora escutem isto. Este momento, hermanos, nós devemos então entender que já não há que fazer nada para ganhar a salvação, porque já estou salvo. Entenderam isto? Isso está muito sensível a entender em la experiência de Israel. Le dio Dios a Israel, el pueblo judío, normas, reglas, leyes y mandamientos, ¿sí o no? Sí, pero ¿cuándo los dio? ¿Antes de salvarles o después de salvarles? Claro, después que los salvó. Primero los arrancó de Egipto. ¿Están conmigo? Primero el Señor los arrancó de la servidumbre, les arrancó del sufrimiento de esclavos y ahora les dio leyes. Hermanos, de la misma manera también, nosotros tenemos ahora que ir al proceso de santificación. Por eso la Biblia dice así en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 48, y la mayoría de las iglesias no le gusta este versículo, pero ahí está, hermanos, dice así, Mateo 5, 48, sed pues vosotros perfectos. ¿Como quién? ¿Como el pastor de la iglesia? No, ¿como quién? Como vuestro Padre es perfecto. Hermanos, entonces, la norma no es la tradición humana, la norma, el patrón, no es el pastor de la iglesia o la doctrina de la iglesia. La norma para el cristiano, hermanos, es el mismo Dios, porque Él vino a mostrar cómo vivir. ¿Están conmigo? Amén. Sed perfectos. Y ahí es donde, hermanos, tal vez mañana yo voy a hablar un poco de salud. También cuando venimos del mundo, venimos con asma, venimos con diabetes, con cáncer. Yo, hermanos, tenía una gastritis tan violenta. Yo no pudiera nem comer una piña, jamás ver, nem siquiera ver una piña. Limón, laranja, toronja, nada. Hasta un vaso de agua me dolía el estómago. Porque eu tomava muito café, eu comia carne de campo, de caça, fritura, comia 11 da noite na montanha de comida, bife. Eu comia, hermanos, sempre uma comida com muita carne e soda gelada, quando não tomava cerveja ou vinho. Então eu tinha uma gastrite, reventava meu estômago. E de aí, hermanos, eu tinha artrites. Eu cheguei, hermanos, a ter uma artrites tão violenta que eu não podia levantar mais meu braço. Eu tinha que ajudar assim um braço com o outro para poder penar o cabelo ou prender o carro, e chorava de dolor. Um dia, hermanos, eu quedei travado. Eu sempre corri e jogava futebol. E de aí, hermanos, um dia estava ao campo e alguém echou um balão por arriba e eu levantei a cabeça para mirar o balão que venia por arriba e queria volver-me para correr a la direção de onde iba o balão, e quando levantei assim a cabeça, me quedei assim e não pude mais mover-me. E todos correndo aí, eu travado ao meio do campo assim, travado. Não podia mover-me. Hermanos, ¿usted cree que Deus está feliz quando você está enfermo? Não. Pergunta a qualquer madre que aqui está se ela está feliz quando seu filho está enfermo. Agora você vai dizer, pastor, por que hoje você pode levantar os braços e onde está a artritis, onde está a gastritis? Por isso, meus hermanos, Deus criou um plano. O poder de Deus, hermanos, é grande. Deus nos pode curar, sanar. Pero não solamente uma artrite, uma articulação ou um tumor. Deus quer sanar nossa alma, nossa mente, nosso lóbulo frontal. El dia sábado eu vou estar falando sobre isso. O inimigo tem um plano para destruir-nos, para que não podamos discernir, hermanos, o Cordeiro, para que não podamos discernir a salvação. Satanás nos quer, hermanos, destruir. E por isso a palavra de Deus diz: Jesus guardou a lei de seu Padre, para que, mis hermanos, ser el modelo para nosotros. ¿Decimos amén? Dice así, hermanos, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir
en el tiempo de angustia. Queridos hermanos, aquí tengo un texto en este libro. Este libro es el libro deseado de todas las gentes. Y dice así a la página 622. 622. Deseado de todas las gentes, página 622. Así como Cristo vivió la ley en la humanidad. Como Jesús guardó la ley en qué? En la humanidad. Él se tornó humano. Y Él guardó la ley en la humanidad. Podemos vivirla nosotros si tan solo nos hacemos del fuerte, fuerte com letra grande, letra maiúscula, Cristo, não? Se tão solo nos hacemos del fuerte para obtener fortaleza. Pero no hemos de colocar la responsabilidad de nuestro deber en otros y esperar que ellos nos digan lo que debemos hacer. No podemos depender de la humanidad para obtener consejos. El Señor nos enseñará nuestro deber tan voluntariamente como a alguna otra persona. Ahora escuchen esto, hermanos, y agarren la banca, porque ahora lo que voy a leer es tremendo, es maravilloso. Dice así: si acudimos a Él con fe, nos dirá sus misterios a nosotros personalmente. ¿Usted cree en esto? Amén. Yo voy a leer otra vez. Dice, pastor, ese está bonito, es demasiado bonito. Sí. Si acudimos a Él con fe, ¿cómo debemos ir a Él, hermanos? Creyendo con fe. Nos dirá sus misterios a nosotros personalmente. Hermanos, eso está en la Biblia. Amós 3:7 dice que el Señor no hará nada sin primero revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Y ahora aquí está diciendo que el Señor nos va a decir a nosotros sus misterios de manera personal. Nuestro corazón arderá con frecuencia en nosotros mismos, cuando Él se ponga en comunión con nosotros, como lo hizo con Enoc. Ahora, yo estoy para terminar, pero si usted olvida todo lo que mencioné esta noche, ahora le pido que no olvide lo que voy a ahora leer, ¿ok? Estoy leyendo página 622, 622, deseado de todas las gentes. Escucha esto. Los que, y yo subrayé aquí, los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrade a Dios, sabrán después de presentar tal caso, su caso exactamente que conduta seguir. Y recibirán no solamente sabiduría, sino fuerza. Se le impartirá poder para obedecer, para servir, según lo prometió Cristo. Hermanos, entonces, yo tengo esta noche que tomar una decisión. Yo tengo que tomar una decisión. Yo le digo, hermanos, todo es nuestra decisión. Si yo quiero, me pongo un tatuaje. Porque todos ponen un tatuaje, yo voy a poner un tatuaje también. Pero yo también puedo decir, yo no voy a poner ningún tatuaje en mi cuerpo, porque yo tengo esta libertad y yo puedo decidir. Yo puedo decidir, hermanos, decir, yo voy a tomar café, porque todos toman café. Yo voy a tomar soda, porque todos toman soda. Pero yo también puedo decidir, y yo nunca más en mi vida voy a tomar ni café ni soda. Yo tengo libertad para decidir. ¿Están conmigo, hermanos? Los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrade a Dios, sabrán después de presentar su caso exactamente qué conducta seguir. ¿Usted cree que yo sé que debo ver revista pornográfica, sí o no? ¿Debo o no? ¿Será que alguien tiene que venir conmigo y decir, pastor, no vea revista inmoral? ¿Alguien tiene que decir esto? No. Lo que tengo es que tomar una decisión. Yo soy libre. Yo no voy a ver pornografía. Yo no voy a ver cosa inmoral. Yo no voy a mentir. Yo no voy a comer nada inmundo. Yo no voy. Y ahí yo tengo que decidir. Usted tiene que decidir.
Y dice que cuando usted va con el Señor, Él va a revelar sus misterios, Él te va a guiar por el camino correcto, Él te va a agarrar de la mano. ¿Estamos entendiendo esta noche, hermanos, qué es la justificación por fe? No es solamente decir, ay, yo acepto a Jesús, yo acepto a Cristo. Claro que hay que aceptarlo y levantar la mano, y si quiere llorar no hay ningún problema, pero no es solamente esto. Es andar con Él, es conversar con Él, es dejar que Él te guíe. Esta, mis hermanos, es la única manera que podamos llegar al reino de Dios. Cuando se dio a Cristo, todas las cosas destinadas a suplir la necesidad de los hombres caídos, se le dio como a la cabeza y representante de la humanidad. Y cualquiera cosa que pidiéramos, le recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Ahora, estoy para terminar, porque mi tiempo está terminando. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo podemos vencer? Yo voy a la página 625 de este mismo libro. Estaba a la página 622. Ahora voy a la 625 y vamos a terminar aquí. Dice así, hermanos: al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. Ahora escuchen, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo había sido inútil. Sin la presencia y el poder del Espíritu Santo, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz sería ¿cómo? Inútil. Ya ven la importancia de la gracia de Dios, hermanos. Sigo leyendo. Dice así: el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. Hermanos, por eso estamos adictos, por eso estamos llenos de cadenas de maldad, de rancor, de odio, de aspereza, porque hay un poder satánico que domina la raza humana. Sigo leyendo, dice así, hermanos: el pecado podía ser dos cosas. El pecado podía ser, número uno, resistido, y número dos, y vencido. ¿Podemos vencer el pecado, hermanos? Y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. Ahora, Satanás es muy astuto. Está trayendo una doctrina que no existe Espíritu Santo. Entonces, si no existe Espíritu Santo, ¿cómo va a me ayudar? Se va a hacer un viento, una electricidad. No, hermanos. Aquí dice que el Espíritu Santo viene, ¿cómo dice aquí? Viene, mis hermanos, en la plenitud del poder divino. Sigo leyendo, dice: el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Estamos estudiando la justificación por fe, y dice que es el Espíritu Santo lo que hace eficaz lo que fue provisto por Jesús. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Eso voy a estar hablando mañana y sábado, hermanos. Participante de la naturaleza divina. Este es el fruto del mensaje del tercer ángel y de la justificación por fe. Dice: Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Queridos hermanos, mañana vamos a seguir de aquí, ¿ok? No olviden esta última parte. El Espíritu Santo viene para grabar, ¿qué? El propio carácter de Cristo en su iglesia. ¿Quién es la iglesia de Dios? ¿Las paredes aquí, el techo? No, somos nosotros. ¿Te gustaría esta noche aceptar a Jesucristo como tu Salvador? ¿Le gustaría empezar una nueva vida?
¿Le gustaría a usted salir de este lugar limpio, purificado, con el manto de la justicia de Cristo para empezar una nueva vida? Querido hermano, usted que me ve por un video, usted que me ve por la televisión, ¿le gustaría hoy empezar, levantarse de esta condición caída y empezar una nueva página en el libro de tu vida? Oh, mi hermano, usted que está adicto, usted que es inmoral, usted que está amarrado por el enemigo, usted que está enterrado en un pecado secreto, ¿le gustaría hoy salir a la luz libre? Dice el libro de Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿No es maravilloso esto, hermano? Oh, mis hermanos, yo me gustaría orar esta noche por aquellos que quieren hacer esta decisión de entregar su vida al Señor. Si esta noche usted está como el hijo pródigo, lejos de la casa del Padre, si usted se ha apartado, si usted se siente frío, si usted se siente desanimado, si usted no encontró la razón de la vida todavía, hoy es el día que Dios te quiere agarrar, hoy es el día que Dios te quiere levantar, hoy es el día que Dios quiere poner una razón de vida en tu corazón, una razón por la cual vivir. Yo quiero orar con usted. Si hay alguna persona que hoy quiere hacer su entrega al Señor, este es el momento. No sé aquí si hay alguna visita, alguna persona que se apartó de la luz, alguna persona que quiere en este momento decir, yo, pastor, yo soy la persona que Jesús vino a buscar y yo quiero agarrarme de su mano. Yo quiero orar con usted. Puede venir, pase ahí atrás, puede venir. Si hay algún joven, algún niño, alguna persona que quiere recibir la gracia de Dios, puede venir. Usted que está en su casa, esta noche, mis hermanos, Jesús dijo a Zaqueo, hoy me conviene quedar en tu casa y hoy vino salvación a esta casa. Hoy es el día, mis hermanos, si escuchares su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo quiero orar con usted. Venga aquí, yo quiero orar con usted. Puede pasar. También si hay alguna persona que tiene un familiar enfermo y si tiene una lucha muy grande en su familia y si está pasando por una tribulación, un divorcio, un problema muy grande, yo quiero pedir la bendición del Señor. Y ahí podemos terminar, hermanos, con la bendición del Señor, ir a la casa feliz. Vamos con reverencia, pase más cerquita, vamos con reverencia a los que podamos postrarnos y orar. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, cuánta luz en tu palabra, Señor. Te agradecemos, te adoramos, te alabamos, Señor, porque has abierto la puerta del reino de los cielos a los seres caídos. Muchas gracias, Señor, porque Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La oveja perdida, el buen pastor, la busca hasta encontrarla. Gracias, Señor, por este amor tan infinito, tan profundo, tan poderoso. Te adoramos, Señor, porque tú has mirado a cada uno de nosotros, cuando en la cruz del Calvario has regalado tu único Hijo para dárselo por nosotros. Oh, Señor, ayúdanos a amarte. Ajuda-nos a obedecer-te, ajuda-nos a seguir-te, Senhor. Los 144,000 siguen el Cordeiro donde quiera que vá. Oh, Senhor, agarra de nuestras manos esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos que estão rendiendo-se a ti, Senhor, que puedan tener esta alegria de serem chamados hijos e hijas de Deus, que puedan tener limpios sus pecados, que puedan tener paz en su corazón, que puedan tener una razón de vivir de hoy adelante. También pedimos, Señor, por aquellos que están pasando por algún temporal, alguna tempestad en sus vidas, aquellos que están clamando por sus familiares, Señor. Rogamos también por los que están por la televisión, por la internet, Señor. Bendícelos, toca el corazón de tu pueblo, levanta este rebaño, Señor, levanta este remanente para esta hora, bendice esta congregación, bendice el pastor, sus líderes, Señor. Oh, Padre Santo, envía tu Espíritu con poder. Te pedimos tu bendición para todos los días que vamos a estar esta semana, en el poderoso nombre de Jesús, a quien damos toda la honra y toda la gloria. Y la iglesia dice, amén, amén, gloria a Dios. Que Deus nos bendiga a todos.